¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias más importantes de hoy. El CEO de Tesla, Elon Musk, canceló un acuerdo millonario con Twitter. Tenemos las razones de esta decisión. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva sobre el aborto y un defensor de la vida cuestiona la decisión. México rechaza una orden de Texas para expulsar a inmigrantes. ¿Qué dijo el presidente López Obrador al respecto? Una presentadora de una emblemática radio en Miami renunció, luego que una empresa vinculada a Soros comprara la radio. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Elon Musk, CEO de Tesla, dijo hoy que puso fin a su acuerdo de $44,000 millones con Twitter. En una carta dirigida a la empresa, el abogado de Musk acusó a la plataforma de redes sociales de no cumplir con sus obligaciones contractuales. Musk suspendió la compra hasta que Twitter demostrara que los bots de spam representaban menos del 5% de sus usuarios totales. El abogado de Musk escribió que Twitter no proporcionó a Musk la información comercial pertinente que solicitó. Ahora vayamos a la Casa Blanca. El presidente Biden firmó hoy una orden ejecutiva relacionada con el aborto, pero los defensores de la vida califican a la orden como triste y peligrosa. Iris Tao de NTD tiene más información. Al firmar una orden ejecutiva el viernes, el presidente Biden promete nuevas acciones para ampliar el acceso al aborto. We cannot allow an out-of-control Supreme Court working in conjunction with extremist elements of the Republican Party to take away freedoms and our personal autonomy. Según la Casa Blanca, la nueva orden tiene como objetivo garantizar el acceso a las píldoras abortivas, proteger la privacidad de las pacientes y proporcionar ayuda legal a quienes buscan y proporcionan el aborto. También creará un grupo de trabajo interinstitucional sobre el acceso al aborto. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene que tener un informe dentro de los siguientes 30 días para el presidente respecto a la implementación de las previsiones de la orden. Mientras tanto, Biden, utilizando un ejemplo de un caso reportado, 10 years old, raped, 6 weeks pregnant, already traumatized, was forced to travel to another state. Instando a los estadounidenses a votar para elegir a los que apoyan el aborto. Well, for God's sake, there's an election in November. Vote, 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 vote. Pero un argumento similar fue refutado por el gobernador republicano de Arkansas esta semana. Last year in Arkansas, we had approximately 3,000 abortions. A very small percent of those were rape or incest cases. The vast majority are those that did not have any of those exceptions to apply. And so we're going to be saving thousands of lives of unborn children. It's sad, it's dangerous. Noah Brandt, director de asuntos gubernamentales de una organización provida, dice que promover las píldoras abortivas mataría a más niños, al tiempo que cuestiona la creación de un grupo de trabajo para el acceso al aborto como parte de la orden de Biden. That is just so antithetical. Our government does not exist to just be a shill or be a promoter for the abortion industry. Brandt añade que no cree que el mensaje electoral de Biden funcione. When Americans actually look at what different leaders believe, it's President Biden's abortion up until birth agenda that is extreme and off-putting and will ultimately lose them in November. Informando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. El miércoles por la noche, el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, se vio obligado a suspender su cena. Según Político Playbook, Kavanaugh estaba cenando en Washington, D.C., cuando los manifestantes se presentaron frente al restaurante. Los manifestantes entonces pidieron al gerente que echara a Kavanaugh. Un representante del restaurante de carnes describió las acciones de los manifestantes en una carta a un reportero de Político que decía, cito, «Perturbar la cena de todos nuestros clientes fue un acto de egoísmo y falta de decencia». Esto ocurrió aproximadamente un mes después de que alguien presuntamente intentara asesinar a Kavanaugh. Los miembros de la Corte Suprema se han enfrentado a intensas críticas tras anular el caso Roe vs. Wade. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha dado a conocer los resultados de una investigación sobre los agentes de la patrulla Caballo acusados de azotar a inmigrantes ilegales a lo largo del Río Grande el pasado mes de septiembre. Despite initial appearances, after a careful review and analysis of videos, photos, and eyewitness accounts, this included an interview with a photographer on the scene and other members of the media,
OPR found no evidence Border Patrol agents involved in this incident struck any person with their reins intentionally or otherwise. Pero la investigación sigue concluyendo que hubo fallos en múltiples niveles de la agencia, una falta de políticas y formación adecuadas y un comportamiento poco profesional y peligroso por parte de varios agentes individuales. El comisario de la CBP dice que la agencia está buscando medidas disciplinarias contra 4 agentes por conducta no profesional. La agencia no dijo exactamente cuáles serían los castigos. Los agentes tienen ahora prohibido girar o hacer girar sus riendas divididas como técnica de distanciamiento o en situaciones de control de multitudes. La agencia también dijo, a pesar de las acciones llevadas a cabo por ciertos agentes, no hubo evidencia de que ningún migrante fuera forzado a regresar a México o se le negaría la entrada a Estados Unidos. El gobierno del presidente mexicano López Obrador criticó esta mañana la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott de Texas para detener y expulsar a los inmigrantes ilegales que crucen la frontera. Veamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este viernes a la orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, para hacer frente a la crisis migratoria, la cual calificaron de invasión. La orden de Abbott permite a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestar a los inmigrantes ilegales y regresarlos a los puntos de entrada de la frontera. Él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión. El mandatario mexicano dijo que la reciente medida de Abbott sería una campaña electoral para las próximas elecciones de noviembre. Piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro. Sin embargo, Abbott argumentó que la medida se da como respuesta al fracaso del presidente Joe Biden en proteger la frontera y que el gobierno federal abandonó el pacto en la Constitución sobre proteger a cada estado contra una invasión. En su comunicado, el gobernador dijo que los cárteles se han envalentonado y enriquecido gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, introduciendo un número récord de personas, armas y drogas mortales como el fentanilo. Los agentes de la patrulla fronteriza han detenido a más de 2 millones de inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera luego que Biden asumió el cargo en enero de 2021. Un juez federal de Estados Unidos ordenó al cartel de Juárez pagar una millonaria cifra por el asesinato de la familia Levarón, según una orden judicial. Esto es lo que sabemos. Un juez federal de Dakota del Norte ordenó que el cártel de Juárez pague $1.500 millones por el asesinato de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón. Los Levarón son parte de una comunidad de mormones asentada en México desde hace años en Chihuahua y Sonora. El 4 de noviembre de 2019, unos hombres con rifles dispararon contra 3 camionetas donde se encontraba la familia y luego les prendieron fuego. Las víctimas tenían nacionalidad México-estadounidense. En su demanda, la familia Levarón acusó al cártel de Jalisco de llevar a cabo represalias en su contra por sus críticas y protestas públicas contra ellos. La cifra estipulada por el juez Claire Hochholter se triplicará automáticamente bajo la ley federal antiterrorista. Washington puede congelar los activos de las organizaciones terroristas, pero no está claro si el Departamento del Tesoro tiene algún activo del cártel. En 2020, las autoridades mexicanas dijeron que detuvieron al autor intelectual del ataque, así como a otras 16 personas. El Bismarck Tribune informó que el cártel de Jalisco no respondió a una citación ni tuvo representación en el juicio realizado en Dakota del Norte. Al regresar le traemos más noticias sobre los votantes republicanos en Florida. No se vaya, regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. El Partido Republicano llegó a un máximo histórico de votantes totales en el Estado del Sol. Un experto dice que eso se debe a la gente que está emigrando hacia allí desde otros estados. El recuento de votantes del Partido Republicano de Florida alcanzó a superar con 200,000 votantes al del Partido Demócrata, según datos obtenidos por The Epoch Times. Esta es la primera vez en la historia del estado que ocurre algo así. Apenas en diciembre el Partido Republicano superó por primera vez en número a los demócratas en Florida. En ese momento, su ventaja era de menos de 50,000 votantes. En marzo, la ventaja había aumentado a 100,000 votantes a favor de los republicanos. Y otro salto en este trimestre eleva la ventaja a más de 200,000 votantes. Un portavoz del gobernador Ron DeSantis dijo a The Epoch Times que esta ventaja no es una sorpresa. Señaló que los demócratas se están alineando con las políticas de Joe Biden, que están haciendo la vida de los estadounidenses más difícil y más cara, pero el gobernador DeSantis se interpone en su camino, convirtiendo a Florida en el cortafuegos de la libertad. Añadió que en noviembre demostrarán que Florida es un estado rojo. Aunque el Partido Republicano tiene la ventaja ahora, Florida era un estado azul, especialmente durante la administración de Obama en 2008. Cuando DeSantis fue elegido gobernador en 2018, los republicanos aún estaban a 300,000 votos de los demócratas. Un experto en elecciones dice que este cambio se debe al éxito de la marca Florida en todo el país. Él dice, la enorme afluencia de personas en el estado se compone en gran parte de votantes de centro derecha de estados azules que vienen a un lugar mejor para vivir. En la actualidad, hay 1 millón más de personas registradas para votar en Florida a diferencia de hace 4 años. El expresidente Donald Trump ha estado trabajando para evitar que los candidatos usen su nombre y su imagen sin autorización. Puede ser un proceso difícil, pero un experto dijo que a estos candidatos les podría salir el tiro por la culata. Aquí hay más. Los candidatos que usan sin permiso el nombre o la imagen de Trump para recaudar fondos de campaña podrían tener problemas legales. Eso dice el abogado de Florida, Jeff Childers, especialista en derecho comercial y empresarial. Dice que los donantes pueden alegar fraude si la supuesta conexión con Trump fue lo que los hizo donar. Childers hizo referencia a la disputa legal de esta semana entre el expresidente Donald Trump y el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, candidato al Senado de Estados Unidos. Según el Washington Post, un abogado del Comité de Acción Política de Trump, Save America, envió una carta de cese y desista a Brnovich. Es probable que su uso del nombre, la imagen y o algo semejante del presidente Trump engañe a las personas haciéndoles creer que el expresidente Trump apoya, respalda o promueve de alguna manera su candidatura al Senado de los Estados Unidos en Arizona. No es así. También advertía que tomaría acciones legales si Brnovich se negaba a dejar de usar la imagen de Trump de forma, cito, engañosa. Los datos de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Brnovich había recaudado más de $2,5 millones a fines de marzo. Según un archivo de anuncios de Facebook, Brnovich comenzó a usar el nombre de Trump en noviembre de 2021. La mayoría de los anuncios contienen imágenes de Trump o lemas relacionados, junto con enlaces que llevan a un sitio de donaciones para Brnovich. Childers señaló las posibles consecuencias legales. Dijo que Brnovich debería preocuparse por las demandas legales relacionadas con el fraude. Puedo imaginar, por ejemplo, una demanda colectiva presentada por gente que donó a la campaña de Brnovich basándose en su supuesta afiliación a Trump. Los abogados de Trump ya habían advertido que iniciarían acciones legales contra el uso no autorizado de su imagen, pero el Comité Nacional Republicano ha argumentado que Trump es una figura pública y que el uso de su nombre en el discurso político está protegido por la primera enmienda. Ni el portavoz de Trump ni la campaña de Brnovich respondieron a la solicitud de comentarios. Han pasado 4 días desde el tiroteo del desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, y varias víctimas siguen en estado crítico y luchando por sobrevivir. Entre ellas se encuentra un niño de 8 años. Aquí están los detalles. Una superintendente del norte de Illinois y sus 2 hijos gemelos de 8 años fueron víctimas del tiroteo del fin de semana en Highland Park, Illinois. Kelly Roberts, la superintendente de la escuela primaria Sion, y uno de sus hijos, Luke, salieron del hospital. Pero uno de sus hijos, Cooper, sigue en estado crítico.
Un portavoz de la familia describe cómo fueron heridos. Cooper recibió un disparo en el pecho y sufrió heridas importantes, incluyendo un corte en la médula espinal. Se sometió a varias cirugías desde el lunes, incluyendo una noche, en la que los médicos pudieron finalmente cerrar su vientre. Actualmente está sedado y conectado a un respirador, en estado crítico, pero estable. Es posible que Cooper no pueda volver a caminar debido a la lesión de su médula espinal. El otro hijo, Luke, sufrió heridas de metralla y ya fue dado de alta del hospital. Se ha organizado una campaña de GoFundMe para la familia y ya se han recaudado más de $200,000. Como habrán visto, hay una página de GoFundMe creada para la familia Roberts con el fin de ayudar con los gastos médicos generados y para el tratamiento y terapia en curso que Cooper necesitará. Y no son la única familia que está enfrentando la tragedia. Michael, un antiguo residente de Highland Park que desea no revelar su apellido, es un superviviente del tiroteo. Habló del momento en que su primo fue asesinado delante de él. No sé si fue la adrenalina, no tengo ni idea, pero me levanté de un salto. Me puse delante de mi primo de espaldas a donde estaba el tirador. En ese momento no sabía que le habían disparado. Pensé que le había dado un ataque al corazón o que se había desmayado de miedo. Mi hija se levantó en ese momento y los dos comprobamos si tenía pulso. No había pulso. De pie frente al monumento a su primo, Michael dice que desearía que se pudieran evitar futuras tragedias como esta. A algunas personas se les está negando un trasplante de órganos porque no están vacunadas contra el virus del PSC. Ahora, una organización de derechos legales está presentando demandas contra los centros médicos de Estados Unidos que niegan a los pacientes dichas operaciones. La demanda fue presentada por el Instituto de Justicia del Pacífico. Dicen que esta es la primera demanda, pero que vendrán muchas más. El litigio fue presentado contra el Centro de Trasplantes de la Universidad de Michigan. El instituto dice que los hospitales están llevando a cabo políticas ilegales e inconstitucionales al exigir un tratamiento médico en contra de la voluntad del paciente. Dicen que tienen previsto presentar una segunda demanda esta semana contra una clínica de Pensilvania. La Universidad de Michigan respondió a la demanda en mayo. El Consejo General de la Universidad dijo que la demanda no alega la violación de ningún derecho constitucional claramente establecido. En Colorado se está llevando a cabo una conferencia nacional centrada en la seguridad de las escuelas. Los oficiales de recursos escolares están compartiendo las mejores prácticas en el manejo de situaciones de crisis, en medio de un nuevo enfoque sobre los tiroteos en las escuelas. Aquí están los detalles. La conferencia anual de la Asociación Nacional de Oficiales de Recursos Escolares comenzó esta semana en Aurora, Colorado. En ella, los oradores comparten las mejores prácticas en el manejo de situaciones de crisis. Frank DeAngelis era el director de la secundaria Columbine en los suburbios de Denver cuando dos adolescentes armados mataron a 12 compañeros y un profesor en 1999. Esto es lo que dijo. One of the key things that I think it's important most schools are getting into now is teachers being able to lock the doors from the inside. Because what these shooters realize is their time to commit their act of terrorism is going to be very short-lived, so they're going to go to safe targets of classrooms, and we saw what happened in Uvalde. There was a classroom door open, and so I think we need to continue to do that. La convención también cuenta con una concurrida sala de exposiciones que muestra lo último en tecnología de seguridad escolar. Eso incluye varios vendedores de armas, empresas que fabrican chalecos antibalas y equipo táctico, demostraciones en tiempo real de cámaras de vigilancia, persianas modificadas para ventanas, perros de asistencia y una gran variedad de sistemas de bloqueo de puertas. We've got RSOs in Alabama that carry this in a Hello Kitty backpack. Mom and Dad don't want to see this weapon in their school, but it's got to be there. It's unfortunate. It needs to be there. Un agente del Departamento de Policía de Castle Rock, en Colorado, compartió que es importante que los oficiales de las escuelas estén cerca de los niños. You know, part of this is that this dog will be visible, virtually every day that the kids are in school. It makes me more approachable. It also assists me because I am more approachable. You know, when kids feel like there's something going on in the school, if there's an issue or something that needs to be addressed, they're more likely to come visit me. As opposed to just seeing me as, I'm solely there for security and I can't be talked to or approached. La conferencia atrajo a casi 1,500 asistentes y se prolongará hasta este viernes.
Un nuevo curso de educación sexual para niños en el estado de Washington está en los titulares de todo Estados Unidos. ¿Para qué edades es el curso? A partir de los 9 años. La directora de un consejo escolar del estado de Washington está planeando las clases particulares. Jen Mason es directora del Consejo del Distrito Escolar de Bellingham en el estado de Washington y propietaria de una tienda de sex shop llamada Wink Wink Boutique. Mason planea impartir clases privadas de educación sexual para niños de 9 a 12 años en un espacio que pertenece a su tienda. Los temas incluyen cosas como anatomía sexual para el placer y la reproducción, género e identidades sexuales y más. El sitio web de Mason dice que las clases pretenden proporcionar empoderamiento e información en lugar de vergüenza, miedo y juicio. Brenda Lesbach ha sido profesora durante casi 30 años y fue miembro del Consejo Escolar del Distrito Escolar Unificado de Orange, en California. Según explicó en TD, este tipo de clases pueden hacer que los niños piensen que el sexo con el que han nacido no coincide con su identidad de género. When we talk about gender dysphoria, really they are creating gender dysphoria. Lesbach dice que clases como esas pudieron cambiar drásticamente su vida. I was a kid who, was a tomboy and thought, being a boy is more fun. To the point where I was even kicked out of the girls' bathroom. And if I was raised today, I would have thought, just take a little pill or take a shot and I'll become a boy, because kids are imaginative. And that could have done irreparable damage for me, probably sterilized me to where I would have never been a mother and a grandmother that I am today. So I think we are really taking advantage of kids, their imaginations, their trusting, their being impressionable. Añadió que muchos jóvenes que se someten a cirugías de género acaban arrepintiéndose o incluso tienen daños permanentes en su cuerpo. Mason defendió sus clases en la cuenta de Instagram de la tienda, diciendo que la educación sexual se ve diferente en todos los niveles de edad, pero definitivamente hay maneras de hacerla apropiada para el desarrollo. Sus clases son privadas, cuestan entre $5 y $50 y no están avaladas por el Distrito Escolar de Bellingham. Al regresar, le traemos más noticias sobre la renuncia de una presentadora a un medio conservador. No se vaya, regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Una de las voces más icónicas de Miami, Lourdes Zubieta, renunció a su programa en Radio Mambí, luego que la estación radial fuese adquirida por una compañía de medios vinculada a Soros. Ella afirma que con esta compra, los demócratas intentan censurar a las voces hispanas conservadoras. Veamos. La popular presentadora de radio Lourdes Zubieta renunció el pasado viernes a la icónica estación de radio Mambí de Miami, luego que fuese vendida a Latino Media Network, una compañía vinculada a George Soros. Zubieta, quien tenía un horario prime time en la emisora, dijo que su decisión fue difícil porque Radio Mambí es el corazón del exilio cubano en Miami y de las víctimas del comunismo. Zubieta dijo que el grupo de medios le presentó un acuerdo muy lucrativo para quedarse en la estación, la cual incluía un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, ella rechazó el trato. What is happening here
Lo que está pasando aquí es que ellos están tratando de silenciar a las voces conservadoras. Somos muy pocos presentadores conservadores en español y ellos creen que pueden ganar el voto hispano al tomar estas 18 estaciones de radio en todo Estados Unidos. Ubieta también criticó a los demócratas por querer usar su poder con el respaldo de Soros para adquirir la estación de radio. Señaló que Radio Mambi se ha caracterizado por ser un faro de libertad y lucha contra el comunismo, pero quienes están detrás de la compra representan todo lo contrario. El acuerdo de $60 millones para comprar las 18 radios hispanas aún sigue pendiente en la Comisión Federal de Comunicaciones. Las representantes de Latino Media Network, quienes trabajaron para el Partido Demócrata, dijeron recientemente a Axios que el nuevo conglomerado de radio llegará a 1/3 de los hispanos en Estados Unidos. Un antiguo miembro de una banda criminal japonesa afirma haber presenciado cómo se preparaba a un paciente en un hospital chino para extraerle órganos estando vivo. Dice que el órgano procedía de un practicante de Falun Gong. Esto se produce mientras una investigación publicada este mes de abril acusa a los cirujanos chinos de extraer corazones de presos que aún estaban vivos. Aquí tenemos más información. Solo una advertencia. El siguiente contenido podría considerarse perturbador para algunos espectadores. A medida que aumentan las pruebas de que el régimen chino continúa con su lucrativo comercio de órganos de prisioneros de conciencia, un exmiembro de una banda criminal en Japón recuerda haber sido testigo de ello. Fue en 2007 cuando al hermano de su amigo le falló el hígado y trataron desesperadamente de encontrarle un trasplante de hígado. Para hacerse un trasplante de hígado, la única opción sería hacerlo en Estados Unidos, Francia o China, pero el tiempo de espera es muy largo en Estados Unidos y Francia, y no podía esperar. Además, cuesta mucho y la normativa es muy estricta, así que elegimos Beijing, China. En Beijing hay un hospital de la policía militar donde aceptan a los japoneses, y el donante dijeron que podían prepararlo de inmediato. Dice que la familia del paciente descubrió que la albúmina, una proteína necesaria para un trasplante de hígado del hospital chino, no era lo suficientemente buena. Así que Sugawara les ayudó a comprar la solución en Japón y a introducirla de contrabando en Beijing con la autorización del hospital chino. Un día antes de la cirugía programada le preguntaron si quería echar un vistazo al donante. Cuando abrí la cortina, el donante estaba durmiendo, drogado. Estaba durmiendo. El día anterior le habían operado para cortarle los tendones de las manos y pies. Pregunté por qué. Una de las razones era para evitar que huyera. Además, si un donante está tenso, el cuerpo se encoge, lo que no es bueno para los órganos. Esa es la razón de esta cirugía. Entonces se deja al paciente en un estado nebuloso con anestesia, como una droga. Él dijo, es un hígado joven y muy bueno, y pensé, wow. Él dijo, hay mucha gente en China, así que podemos tener donantes, podemos preparar unos compatibles y hay mucha gente mala, que tiene que morir, así que mejor utilizarlos. Cuando le preguntó al médico qué había hecho el hombre, este le dijo que era de un grupo terrorista y tras presionar más, respondió que era de Falun Gong. Falun Gong es una antigua práctica espiritual que se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Sus practicantes han sido brutalmente perseguidos por el régimen chino desde 1999. En 2019, un tribunal popular celebrado en Londres determinó que los practicantes de Falun Gong eran probablemente la principal fuente de suministro para la sustracción forzada de órganos y había evidencia de pruebas médicas masivas del grupo étnico uigur. Hay informes que afirman que el régimen chino tiene como objetivo la etnia uigur para la sustracción de órganos para comercializarlos con receptores en Arabia Saudí. El periodista de investigación y autor del libro La Matanza, Ethan Goodman, afirma que la comunidad médica debe ser más consciente de cómo funciona el régimen chino. Se trata de una profunda corrupción de la medicina. Ni siquiera debería tener que decir que es tal cosa. Es tan obvio, pero el mundo médico ha elegido obviar e ignorar el tema, y por desgracia, les ha resultado muy difícil bajar de la posición de que, ya sabes, deberíamos trabajar junto con los chinos para resolver esto. Las investigaciones muestran que el programa de trasplantes de órganos de China es uno de los mayores del mundo. Hasta ahora, un puñado de países han aprobado leyes que impiden a sus ciudadanos viajar allí para turismo de órganos. Ahora le presentamos un informe especial sobre la guerra del Partido Comunista Chino contra la fe. Julián Bertone amplía la información.
Se dice que la libertad religiosa es un derecho fundamental de los seres humanos. En Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a practicar su propia religión o a no practicar ninguna. Pero no siempre es así. Muchos países del mundo en algún momento de su historia persiguieron a creyentes, y un lugar donde esto es una realidad hoy en día es en China. Gran parte de ello es porque a los gobiernos no les gusta la religión. Es la única entidad que puede conseguir suficiente lealtad de la gente y suficiente apoyo de la población como para enfrentarse a un gobierno. Y esto no gusta a los gobiernos. En cuanto a la razón por la que las religiones suponen tal amenaza, el embajador Brownback dice lo siguiente. Particularmente los gobiernos comunistas, que son ateos, no quieren que nadie practique una fe. Eso significa que hay una autoridad superior al gobierno. Brownback fue embajador general para la libertad religiosa internacional bajo la presidencia de Trump. Añade que esta lucha no es algo nuevo. Los gobiernos comunistas tratan de aniquilar la fe desde que existen. Los soviéticos lo intentaron. Eran oficialmente ateos. Al principio intentaron matar a la Iglesia Ortodoxa rusa y luego intentaron averiguar cómo manipularla. Nunca van a tener éxito. Es el reino de Dios contra el reino del hombre. Entonces, ¿cómo hicieron estos regímenes para intentar erradicar la fe? En China, una forma es publicando solo las Biblias editadas y aprobadas por el régimen chino. En cuanto a la Biblia, que es el libro sagrado de los cristianos, tiene que ser editada o aprobada por la Iglesia comunista. Esto es una amenaza implícita. Este es David Curry, presidente y CEO de Open Doors USA. Open Doors es una misión no confesional que apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Y en cuanto a lo que esta amenaza significa para las iglesias, Curry dice lo siguiente. Todavía se puede ir a las 3 iglesias y escuchar el Evangelio. El tema es, ¿qué tipos de compromisos son impuestos a los pastores? ¿Sus sermones están aprobados? ¿Serán editadas sus Biblias eventualmente? Para poder hacer ciertas cosas, ¿no tienen permitido hablar de otras? Hay muchas razones por las que la Biblia es un centro moral, y los pastores de todo el mundo se levantan los domingos por la mañana y denuncian injusticias. Pero ¿qué pasará cuando un pastor quiera levantarse y denunciar una injusticia que esté ocurriendo en China? ¿Qué pasa en ese caso? Ahora está sucediendo y son arrestados. Y no se trata solo de la Biblia. Jeff King, presidente de International Christian Concern, nos comentó qué pasa con las iglesias cristianas en China. ¿Quién está en la pared? ¿La foto de quién? No es Jesús, es Xi. ¿Y qué libro circula? Los pensamientos de Xi. Así que es una farsa, obviamente. Y es una farsa ridícula. Que un dictador haga esto es realmente ridículo y no creo que él entienda el chiste. Pero en cuanto a los que quieren practicar su fe sin la influencia del Partido Comunista Chino, King dice: creo que los cristianos más fervientes van a iglesias clandestinas, recurren a iglesias no registradas, y ahí es donde está el verdadero fervor, y ahí es donde pagan el precio, pero están dispuestos a hacerlo por un gran deseo de estar con Dios y contar a otros lo que encontraron. Encuentran la respuesta a la vida y dicen, no podemos guardar este secreto para nosotros, debemos contarlo a otros. Muchos de los que acuden a las iglesias clandestinas se enfrentan al riesgo de ser encarcelados e incluso torturados. King recordó el tiempo que pasó hablando con pastores que estuvieron encarcelados durante más de una década en China y cómo las cosas que decían llamaron su atención. Dicen que la persecución es un regalo. Es algo que nunca desearían a nadie, pero dicen que los mantiene puros y limpios ante Dios. Yo les pregunté, ¿qué sería de la iglesia china sin la persecución? Y ellos dijeron, verías una iglesia sin ningún poder real. Su gente, sus oradores, irían de aquí para allá, serían conocidos y correrían de iglesia en iglesia, pero no tendrían ningún poder de Dios. No lo conocerían realmente. No habría ninguna unión. King explicó que la persecución frecuentemente tenía el efecto contrario al buscado en estos pastores. Con la persecución viene un gran deseo de Dios, de aferrarse a Dios, y eso les da un gran poder. Así que de todas las iglesias que visito en el mundo, hay 2 países que son mis favoritos, y son Cuba y China, ambos dirigidos por estados marxistas, ambos horriblemente perseguidas, pero lo único que hizo esa persecución fue crear algo tan puro y poderoso que se extendió como un incendio. Pero esto es solo una introducción. Para ver este informe especial completo, los invitamos a ingresar en nuestro espacio de Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Y esto es todo por hoy.
Antes de despedirme, quiero invitarlos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com. Aquí podrá acceder a nuestro contenido sin censura. Y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.